Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablando Claro. Es un gusto nuevamente entrar hasta lo profundo, lo interno de sus hogares. Hoy nuevamente está con nosotros la licenciada Claudia Godoy. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias por este espacio que ha sido de gran bendición tanto para mí como para muchas personas. Gracias. Sí, muchas gracias. Ella es licenciada en administración y también es especialista en desarrollo humano. Además de que, se dedica a hacer muchas otras cosas, maestra catedrática de la universidad, entonces, bienvenida. Hoy tenemos el tema resiliencia. Y quiero hacer alusión a algo. Fíjese que cuando empezaba la pandemia, aproximadamente en marzo, abril, yo me acuerdo que yo hablé acerca de el tema de transición. Y yo me acuerdo que pensábamos que íbamos a transicionar y era muy pronto, pensábamos que era la cuarentena e íbamos a salir y resulta que las cosas se han mantenido al tiempo. Y yo creo que un poco la transición como la resiliencia, no quiero decir es lo mismo, pero podemos ver que la resiliencia, es decir, hay una pérdida y hay un duelo. Entonces, al tiempo que se ha mantenido la pandemia, podemos ver que hay cosas internas que se van debilitando en nosotros y empiezan a aflorar, ¿no? Entonces, yo quisiera que empezáramos, que nos aclararas un poco qué es la resiliencia y cómo poseerla. Claro que sí. Pues bueno, nuevamente gracias por la invitación, es un gusto estar nuevamente aquí. Y exacto, son temas muy importantes hoy en día con todo lo que estamos viviendo y lo escuchamos, ¿no? Incluso porque en los medios de comunicación se escucha mucho que fomentemos la resiliencia, que ayudemos incluso a nuestros hijos a ser resilientes y es un tema muy importante que hoy vamos a compartirles. Y hemos escuchado frases como ella sí es muy fuerte para superar esto, a lo mejor no todas las personas tienen las mismas fortalezas, ella tiene aptitudes especiales, él no se detiene o no se cae ante ciertas circunstancias y de repente decimos, ¿qué tienen de especial esas personas? ¿No? ¿Por qué han desarrollado tanta fortaleza? Entonces ahorita también vamos a hablar de que lo podemos desarrollar. Entonces es algo bien importante y tendríamos que irnos un poquito a el origen de la palabra resiliencia. Y en primer lugar, Boris Cyrulnik, que es un neurólogo psiquiatra, él se fue a unos escritos de otro autor que es John Bowlby, que él es el autor de la teoría famosa del apego seguro, y él lo estudió con niños, bien interesante. Entonces, ellos definen la resiliencia como es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de soportar dolor, soportar crisis, pero no solo soportar estas situaciones adversas, sino salir fortalecidos de ella. Hay otros autores que dicen que salimos mejor que de cómo estábamos, no regresamos al mismo estado. Entonces, ¿qué debemos de hacer, ¿no? ¿Qué cualidades debemos de tener? ¿Qué cualidades tiene esa persona resiliente? También lo vamos a compartir. Entonces, la resiliencia distingue dos componentes principales. La primera es la resistencia a la adversidad. Esa es la número uno. Y la otra es la manera de cómo tomamos esa adversidad. La mayoría de los autores que hablan de este tema nos sugieren tomarlo con la mejor actitud, con humor, incluso ahorita vamos a ver que es otra cualidad, y tomarlo con un enfoque muy positivo. Y hay quienes dicen, ¿cómo puedo tomar de manera positiva una tragedia, una muerte, un despido, un divorcio? Pues está comprobado que sí, lo podemos cultivar, lo podemos fomentar. Entonces, hay estudios en donde dicen, ¿y cómo son esas personas resilientes? Hay quienes dicen, nacen, se hacen, o cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, hay una palabra, a mí me gusta mucho, que la resiliencia entonces es el arte de rehacernos. Ya pasamos un duelo, ya pasamos una pérdida, entonces nos rehacemos nuevamente, ¿no? En administración de empresas lo verían como esa reingeniería de volver a levantarnos y fortalecidos. Eso es bien importante en la resiliencia. Entonces,
La resiliencia se aprende. Esto es algo muy interesante que lo podemos aprender. ¿Qué hacen? Y eso lo vamos a ver con las cualidades de algunas personas, ¿no? De las personas resilientes. Obviamente hay varios temas o dominios que le llaman. Puede haber resiliencia nacional, ¿no? Resiliencia personal, resiliencia escolar, dependiendo del ámbito, ¿no? Ahorita, pues bueno, estamos viviendo una resiliencia internacional, ¿no? Por todo lo que estamos pasando, lo que estamos perdiendo, etcétera. Entonces, sí es una capacidad de todos los seres humanos, ¿no? Para pasar esas adversidades y salir reforzados. Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo hablaba de transición, era como pasar de un momento a otro, lo que tú dices, bueno, ¿cómo aprender la resiliencia? Y ahorita no hay ningún lugar en donde vayamos como a refugiarnos para evadir justamente lo que estamos viviendo. No hay un lugar seguro. Exacto. Es decir, en todos lados. Entonces, o aprendemos, el objetivo es o aprendemos saliendo bien librados, ¿no? Pero también con un pensamiento totalmente diferente y además pues renovados, victoriosos, ¿no? Exacto. Como podemos decirlo nosotros los creyentes. Exactamente, sí. De hecho, la resiliencia comenzó a estudiarse, como lo comenté, en niños que pasaron por traumas, por situaciones muy difíciles, quienes no tuvieron ese apego seguro con las personas que los cuidaban. Entonces se dieron cuenta que la resiliencia, lo ideal es que empiece con los niños. Ahorita tenemos una gran oportunidad de fomentar esa resiliencia, pero a veces como adultos ni siquiera sabemos, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo soy yo resiliente para poder ayudar a mis hijos a ser resilientes? Entonces se descubrió que una de hecho la técnica más exitosa es el apego seguro. ¿Y qué es el apego seguro? Pues es cuando un niño se siente totalmente seguro con las personas que lo están cuidando. Bueno, en la mayoría de los casos, pues nosotros como padres. Entonces es decir, yo le voy a dar toda la seguridad a mi hijo y él va a crecer y más adelante él va a poder ser un joven y más adelante obviamente un adulto resiliente. Entonces, ahorita yo los invito obviamente les vamos a dar estas técnicas o cualidades que debemos desarrollar para que nuestros hijos vean esas cualidades, ¿no? Yo, cuando empezó la contingencia, como comenta Pastora, pensábamos que iban a ser 40 días, ¿no? Al fin de cuentas íbamos viendo el transcurso del tiempo y yo decía, ¿cómo le hago con mi hijo? De repente ya está desesperado y hasta la fecha dice, mamá, no me gustan las clases en línea, pero él está ahí, ¿no? Los niños están realmente desarrollando inconsciente o conscientemente la resiliencia, porque a pesar de están estudiando, están haciendo sus tareas, de repente mamá ya no quiero, pero ahí siguen, ¿no? Hay niños que definitivamente yo he sabido ya dejaron los estudios. Entonces, ¿tienen que ver los padres? Por supuesto que sí. Entonces, tenemos que empezar nosotros. Pero ¿cómo hacerle? Como tú dices, bueno, podemos ver, ¿no? Lo que resiliencia y el apego, ¿no? La cercanía de los niños y lo que ven. Pero ¿cómo hacerle? Creo que es bueno que nos des como herramientas o algunos tips, porque hoy día nosotros podemos ver en la gente adulta que tiene niños, pero se siente desvalida, se siente insegura y con mucho temor. Entonces, ¿cómo ayudarles a los que están detrás, ¿no? Que nos están viendo para darle esa seguridad al niño para hacerlo resiliente? Exacto, como dicen algunos autores, para poder minimizar esos efectos de trauma, esos efectos de crisis, ¿no? Que pues obviamente a nadie nos gusta, pero se dice que también son necesarios para crecer, para aprender, ¿no? Hemos escuchado que todas las experiencias nos sirven para crecer y aprender, y cuando lo tomamos de esa manera, salimos, como dice esto de la resiliencia, salimos fortalecidos, ¿no? Entonces sí hay algunas cualidades que está comprobado, hay algunas personas resilientes, lo han llevado a cabo, y sí quiero comentar, por ejemplo, hay personas que han pasado enfermedades, accidentes graves. De hecho, ahora que estaba leyendo todo este tema de resiliencia, estaba viendo varios videos de personas de cómo han salido mejores, ¿no? Incluso en las Olimpiadas, lo que son paraolímpicos,
cuentan historias fabulosas, ¿no? De que no se dejaron vencer y al contrario, ahorita vamos a ver que una de las cualidades es el autoconocimiento. Entonces ellos dicen, ok, ¿cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas? Entonces, el enfocarnos en esas fortalezas es bien importante para salir precisamente fortalecidos y mejor ante estas circunstancias de la vida. Y pues sí, claro, les quiero compartir 8 cualidades o atributos de las personas resilientes. Y la número 1 es precisamente el autoconocimiento y la autoestima. El autoconocimiento es un arma súper poderosa porque es hacernos más conscientes de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cuáles son, cómo puedo trabajar con ellas, ¿no? Y lo que estaba diciendo, aquí la idea es enfocarnos en lo que yo sí estoy dispuesto y capaz de hacer. Estaba viendo un video de un joven con síndrome de Down y él ahora, pues bueno, es un empresario exitoso. Entonces, él comentaba en el video que él lo que hizo es decir, ok, soy realista, tengo varias desventajas, ¿no? para trabajar y ante la vida, estereotipos, etcétera. Pero también tengo muchas fortalezas. Se dice que este joven está en esa empresa porque tiene una capacidad impresionante para la atención al cliente, que una capacidad también de memoria y varias cualidades que él aprovechó. No se estancó y ese es otro punto de la resiliencia, no quedarnos, exactamente. Entonces, no detenernos, claro, porque sabemos en cuanto a emociones que podemos sentirlas y las sentimos obviamente, pero por ejemplo el miedo, ¿no? El miedo nos paraliza. No es malo tener miedo. Paralizarnos es lo que hay que preocuparnos, ¿no? Hay quienes hacemos las cosas aún con miedo, ¿no? Yo en algún momento comentaba, la primera vez que di clases hace 16 años, no se imaginan el miedo que yo tenía, pero salí adelante, ¿no? Lo hice a pesar de, y la resiliencia es así, ¿no? Entonces el número 1 es autoconocimiento y la autonomía. De hecho, también las personas resilientes saben lo importante que es relacionarse. El poder hacer una red social de apoyo es súper importante. Esa es otra de las cualidades que es fomentar y cuidar las amistades verdaderas. Ese sería otro. Por ejemplo, Claudia, dentro de la iglesia, o sea, la red de apoyo, tú dices, bueno, un grupo de personas, ¿no? En la iglesia, las células, ¿no? El contacto, sí, los grupos de oración, en donde si me siento mal sé que cuento con alguien, que no estoy sola, que van a orar por mí, es decir, esa es una red de apoyo. Totalmente, y eso incluso está comprobado que para ser resiliente y aparte ser una persona feliz necesitamos esta red de apoyo. Por eso los que estamos en la iglesia, en algún grupo, incluso a nivel profesional, esta red de apoyo crece. Y las personas resilientes saben lo importante que es acercarse. Cuando hay un problema, ¿qué hacemos? Nosotros vamos al grupo de oración, por favor, pedimos por algo y nos sentimos con ese apoyo incondicional y eso es maravilloso. Entonces las personas resilientes buscan siempre ayuda, siempre. Entonces esa frase donde dice yo no necesito a nadie, no, creo que sí nos necesitamos, ¿verdad? Totalmente. De hecho, hay un estudio donde el estudio de los más largos, precisamente de la Universidad de Harvard, donde estudiaron a personas, de hecho empezaron con los padres y terminaron con los hijos el estudio, si no mal recuerdo 75 años duró sobre la felicidad. Entonces decían, bueno, ¿qué es lo que realmente hace felices a las personas? Pues es que yo creo que es el dinero, los viajes, las cosas materiales y bueno, tardaron 75 años para determinar que lo que hace realmente felices a las personas es la red de apoyo, son las personas, son las relaciones de calidad. Por eso tenemos que trabajar con nuestras familias, con nuestros amigos, para poder ser felices. Y obviamente eso al mismo tiempo nos hace resilientes, ¿no? Entonces, todo va de la mano. Ese círculo virtuoso es muy padre y la red de apoyo es importante. ¿No? Actitud. Totalmente la actitud. Definitivamente vamos a ver precisamente esa cualidad de vive el hoy. Las personas resilientes disfrutan el hoy.
Ahorita con todo lo que estamos viviendo, ya mañana, quién sabe, ¿no? Solamente Dios sabe. Y también hay otra cualidad muy padre, porque cuando hay resiliencia en las personas, por ende hay empatía. Hay empatía, nos ponemos en los zapatos de las demás personas, las entendemos más, las comprendemos más, pero ¿cómo puedo o cómo pretendo entender a los demás si a veces yo no me entiendo, ¿no? Primero es lo que comenté, el autoconocimiento es importante también y después ayudar a las personas. Entonces tener empatía obviamente fomenta otros valores, como el amor, la escucha activa, ¿no? Que también hoy en día es muy importante, y la empatía y la resiliencia van totalmente de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque ese flujo de dar y recibir mutuo, hablando de red social, nos hace sentir bien, tanto físico como emocionalmente. Y hoy en día pues tenemos que cuidar nuestra salud, obviamente física, emocional, principalmente espiritual, y todo eso nos va llenando y nos va haciendo más resilientes, por supuesto, ¿no? A ver, yo estoy pensando en esto, Claudia. A ver, ayúdame y aclara a los que están claro que detrás. Sí. Por ejemplo, cuando pensábamos que era una cuarentena, ¿no? Y que se fue postergando, todos llegamos como con una actitud, sí, con temor, pero bueno, vamos a salir de esta, ¿no? Han pasado 8 meses, bueno, ya ahorita sí, pero a diciembre fueron como 8 meses más o menos, ya vamos a cumplir un año, es decir, como que esa fuerza, la resiliencia no es lo que nos mantiene, no, y vamos para adelante, pero al ver que se posterga y que a lo mejor nos vamos a aventar otro año, es decir, las fuerzas se van debilitando como para seguir luchando y seguir saliendo, o para salir adelante, no seguir, bueno, sí seguir saliendo hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues, será que las fuerzas se van menguando y como que la gente se llega a vencer? Sí, claro, es eso, ¿no? Que de repente ya no hacemos, entonces la resiliencia, como otros aspectos, tenemos que cultivarlos. Hay una frase de un autor que dice, día a día, cultivar todos los días. ¿Por qué? Como decía, las personas resilientes viven el hoy, entonces disfrutan el hoy. No estamos pensando en lo que me pasó, no nos detenemos en el pasado, pero tampoco nos podemos frustrar por el futuro. Y vamos a hablar algo también sobre la incertidumbre. Nos gusta la certeza, nos gusta la seguridad a las personas, pero entonces para ser resiliente tengo que aprender a vivir el hoy, aunque mañana no sé. Y tiene que ver con ese disfrute de hoy. Yo, es lo que decía, con mi hijo de repente decía, ¿qué hago? ¿Sabes qué, Mau? Pues ahora vamos a hacer ejercicio en casa. Ahora sí vamos a leer la palabra, pero también vamos a escucharla. También vamos a jugar, vamos a poner un día y vamos a poder jugar juntos, ¿no? Yo decía, wow, la creatividad tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y obviamente también tiene que ver con otros aspectos como la inteligencia emocional, que también una persona resiliente tiene que desarrollar, la inteligencia emocional, ¿no? Mira, pienso mucho hablamos también con mi esposo al principio acerca de la Segunda Guerra Mundial. Fueron 5 años, ahorita llevamos 1, vamos para cumplir 1, sí. Ajustar 1, ¿no? Entonces, como que decimos, bueno, hacia adelante, pero pensando en ellos, en la gente que estuvo, ¿no? Y digo, el clima que no ayuda, deprimente en las nevadas y todo, hablando de la Segunda Guerra Mundial, yo digo, podría entender entonces gente que se debilitaba y decía, ¿qué sentido tiene la vida? Y la historia dice que se arrojaban a las cercas electrificadas, ¿no? Para morir. Yo digo, no sé, pienso, también necesitamos proyectarnos. Sí, no tenemos la vida comprada, pero también es como me visualizo, primeramente Dios una vez que salga de esto. Exacto. Que no durará para siempre, o ¿qué dices? Exactamente. Otra cualidad de las personas resilientes saben que los momentos de crisis, los momentos de duelo, los momentos complicados no son para siempre. Entonces, otra de las cualidades también tienen una meta
una meta bien importante. Y ahorita vamos a hablar como cristianos cuál es nuestra meta, porque todo tiene que ver con fe, con esperanza, ¿no? Entonces las personas resilientes tienen una meta muy importante que seguir. A veces es con los hijos, a veces es espiritual, personal, profesional, pero nada los detiene. Yo he leído algunos libros que dicen, a las personas resilientes nada los detiene. Al contrario, son resilientes porque aprenden de lo sucedido y salen mejor, ¿no? Salen mejor. Hace tiempo, algunos los que conocen un poco sobre la historia con mi esposo, Dios restauró nuestro matrimonio, hace 7 años van a ser, pero antes, cuando tuvimos un tiempo de separación, fue un tiempo muy, sí, difícil, y de repente las personas me veían y me decían, oye, pero no te ves tan mal, no parece que estás separada. Y yo decía, es Dios, es la fe que tengo en Dios, pero sobre todo hubo 2 personas en mi vida que me dijeron, ¿sabes qué? Empieza a orar más, empieza a confiar más. Entonces yo digo que ese tiempo, 9 meses aproximadamente, yo crecí en ese aspecto espiritual como no tiene idea, ¿no? Realmente salí fortalecida, aprendí muchísimo, valoré muchísimo y digo, wow, o sea, a veces Dios permite, sabemos que Dios permite cosas que Dios no pierde el control, pero las permite para ayudarnos, ¿no? A veces decimos, con esta pandemia nos va a ayudar. Claro que sí, si lo vemos de una manera positiva, claro que sí vamos a salir fortalecidos, ¿no? Entonces esa autonomía de decir, ok, yo soy responsable, es otra de las cualidades, yo sí soy responsable de lo que pasa a mi alrededor, empezar a ver que mis actitudes, el cómo ven mis hijos, cómo estoy tomando esta situación, si lo estoy tomando positivo o negativo, si estoy enojada todo el día, ellos lo están viendo. Y cuando ellos venga otra situación en el trabajo, en la vida, van a reaccionar igual. Por eso lo ideal, todo mundo nos dice, la resiliencia es desde pequeños, ¿no? Ya lo vimos, ese apego seguro es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho, ¿no? Como adultos. Los padres, entonces, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cómo están enfrentando? El reto yo creo que es para los padres. Sí. Oye, ¿cómo lo estás enfrentando? O sea, tus palabras, ¿qué es lo que le está llegando a tus hijos? De pesimismo, de derrota, de que alguna vez yo dije, ya nos cargó el payaso, a mí no, a otros sí. Sí, exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ellos están escuchando? O se viven con esperanza, con confianza, ¿no? Es. Que van a salir adelante, que es por un corto tiempo. Por un corto tiempo, exacto. Y eso que escuchan, pero sobre todo eso que ven, pues ellos lo van a grabar al fin de cuentas y lo van a repetir. Entonces es importante cómo estoy yo, ¿no? Cómo afronto a la adversidad, cómo está afrontando mi mamá, mi papá, o sea, los niños están viendo al fin de cuentas. Entonces tenemos que ser ese ejemplo de adversidad, de que, ok, mira, no estoy diciendo que no pasa nada, sí, estamos inmersos en esta situación, pero te aseguro que vamos a salir fortalecidos, no te preocupes, yo te voy a ayudar, no te preocupes, tú y yo vamos a hacer ejercicio, todo lo que hacíamos, la creatividad de veras, lo que le decía, impresionante, ¿no? Ahora, ¿en dónde jugamos? ¿En dónde hacemos ejercicio? ¿En dónde leemos? ¿En dónde esto? Entonces, ellos lo ven. Apenas me decía mi hijo esa parte de tener una meta, ¿no? Y me decía, mamá, mira, si esto, y ahora que termine esto, y esto, y esto, y los mantiene vivos a ellos también, ¿no? Cuando lo ven a uno con esa esperanza, con esa fe y con esa convicción de que Dios está con nosotros, ¿no? Al fin de cuentas, en todo momento. Entonces, sí es importante que afrontemos, como lo llaman algunos autores, con humor. La resiliencia, cuando la afrontamos con humor y con sonrisas, se dice que uno vive las situaciones adversas de una manera totalmente diferente. No es decir, ok, ¿cómo le hago en un sepelio? No puedo estar riéndome. Ok, no. Pero después lo que nos recomiendan es acordarte de esa persona cuando hacía chistes o cuando decía algo que nos hacía reír. Es recordar a esa persona lo más positivo posible.
Y eso nos va a ayudar a ser personas más resilientes, porque nos enfocamos en lo bueno, en lo bonito que tenían las personas. Y eso también es un recurso que nos dan para decir, ok, obviamente conocemos ese proceso de duelo, pero después de ese proceso es importante el pensamiento positivo, ¿no? Eso nos ayuda mucho a avanzar. Oye, Claudia, ¿y hasta dónde también es el que tú te proyectes? O sea, nadie tenemos la vida comprada, ya lo dije, pero proyectarte como hacia adelante con planes, proyectos, no sé, porque a veces eso nos hace sentir vivos y nos lleva a tener una actitud totalmente diferente frente a la vida, queriendo alcanzar esas metas y esos proyectos. ¿Es válido? ¿Es lo que sí, exacto. Es muy importante planear, ¿no? Sabemos que Dios tiene el tiempo, que Dios nos va a dirigir y que se van a cumplir si Él lo quiere. Pero sí es importante planeación. Se dice que si no planeamos, pues es como es un barco, ¿no? Que no va, no tiene rumbo, ¿no? Entonces, el tener planeación, eso motiva. Eso nos mantiene vivos. Entonces, sí, es decir, ok, ¿qué quiero hacer? Obviamente trabajar desde aquí. No sé, alguien que quiere bajar de peso, es empezar ya. Y a lo mejor terminando la contingencia realmente cumples ese objetivo, ¿no? De bajar de peso, lo que yo comentaba. Orar más, no sé, una meta es súper importante para poder salir adelante, ¿no? Entonces, sí, fijarnos metas objetivas, obviamente, y de verdad eso ayuda muchísimo. Yo lo he visto con mis alumnos, ¿no? Que damos tareas y todo sobre planear metas, y de verdad luego vienen a nosotros como maestros y dicen, wow, sí es cierto, es bien padre tener metas, ¿no? Entonces sí, es una parte muy importante. Y conciencia, hay otro punto muy importante que es la conciencia del presente, que es otra cualidad, y todo va de la mano. Y realmente el vivir hoy, lo que comentábamos hace un rato, es bien importante, ¿no? El decir, hoy yo creo que algo que me ha dejado también esta situación es, ahora miro más a mi hijo, ¿no? Ahora a mi esposo, a mis padres, los veo con más detenimiento, lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, todas las aptitudes que de repente digo, ay, ¿a poco yo podía hacer esto, no? De repente, pues sí, cambiarnos de dar clases presenciales a estar dando clase virtual, sí nos pegó también a nosotros como maestros, ¿no? Supe de varios maestros que dijeron, no, yo virtual no. Entonces, esto de la resiliencia, la gratitud y todos estos valores bien padres los tenemos que fomentar, los tenemos que cultivar, y eso es una parte importante de los seres humanos, que todos somos capaces, pero a veces no todos quieren. Pero entonces es atreverte a conocer lo desconocido tuyo. Claro, sí. De repente decían los papás, ¿ahora qué hago con tanto tiempo, no? Y yo he visto en algunos grupos que empiezan a enseñarles que a cocinar, que a esto, que al otro, y dices, wow, ¿de dónde salió? Hay una frase, ¿no? Que dice que hay cualidades que solamente salen con la adversidad, precisamente, ¿no? Entonces, esa es otra de la cualidad. La número 6, ya vamos a terminar, las cualidades. Hay más, pero son las que normalmente nos recomiendan, y es la flexibilidad combinada también con la perseverancia. No seamos tan rígidos con nosotros mismos, no nos castiguemos tanto, ¿no? De repente entra el perfeccionismo, queremos que todo salga bien, queremos controlarlo todo, ¿no? Y eso no es posible. Al fin de cuentas tenemos que ser flexibles con nosotros mismos, con las personas a nuestro alrededor. Yo he visto, y obviamente ha crecido mucho, pues la depresión, problemas intrafamiliares, precisamente por esa falta primero de fe, y luego de flexibilidad. Entonces sí es importante ser flexibles, hablarles bonito a las personas, lo que comentábamos es bien importante, y realmente eso nos va a ayudar a sobrepasar todas estas situaciones difíciles, de duelo, de pérdida, etc. La número 7 ya lo compartimos un poco, que es la sociabilidad. Las personas resilientes siempre van a cuidar las amistades, las verdaderas amistades, ¿no? Lo que decíamos, este estudio dice que las personas más felices tienen una red de apoyo impresionante.
y gracias a Dios porque tenemos esa parte, ¿no? En la iglesia, en Shalom, pues es padrísimo tener esa red de apoyo, los grupos de jóvenes, de mujeres, es maravilloso sentirse apoyado y amado, ¿no? Por supuesto. Y hay otra cualidad que es la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. Lo comentamos, no nos gusta como personas tener incertidumbre. Queremos tener certeza en todo momento, quiero controlarlo todo, yo lo sé todo, y a veces nos precipitamos incluso con algunos pensamientos y ya damos por hecho que va a pasar algo. Nos adelantamos a algo que no nos corresponde a nosotros. Entonces, por eso viene esa frustración y viene esa incertidumbre, y a nivel emocional, físico, pues no nos ayuda en absolutamente nada, ¿no? Y bueno, continuamos con lo más importante, ¿qué dice la palabra de Dios, ¿no? Sobre la resiliencia. Okay. Aunque me quedé un poquito con ese último punto, sí. El octavo, a ver si lo vuelves a repetir. Sí, claro, es resistencia a la flexibilidad, tener flexibilidad. Ajá. Es decir, sí, tiene que ver con una manera de pensar de esta manera, y creo que las adversidades nos llevan a movernos justamente de eso, porque si vamos por la vida con esa percepción de ver la vida y de resolver los problemas, creo que nos va a ir mal. Sí. O sea, porque hoy día, para eso son los cambios, para movernos. O sea, las personas flexibles son las que no se van como acomodando ante las olas, ¿no? Que vienen para irlas librando, y la persona rígida, no, pues vas de frente y chocando, ¿no? Así es. Entonces, y por otro lado también el control. Creo que una de las cosas que el Señor nos está mostrando en este momento es que ningún ser humano ahorita tiene el control. O sea, Él es el único que sabe en qué momento, cuándo va a terminar, y nosotros no queremos controlarlo con que ya viene la vacuna, es una manera de descansar un poco, pero realmente en ello no está nuestra seguridad. Así es, exacto. Y nos frustramos, ¿no? Porque de repente pasan las cosas y no son los resultados que esperábamos. Entonces nos frustramos. Por eso es importante, y bien dicen, que quien no acepta el cambio no avanza. Entonces sí es importante aceptar el cambio, y yo creo que es un tema muy amplio, ¿no? Realmente yo creo que no nos va a dar oportunidad de terminarlo, y pues si me invita, pastora, seguimos la próxima semana con este tema bien importante. Nada más sí me gustaría hacer algunas referencias sobre todo a esto que dice la palabra de Dios sobre resiliencia. Aunque, ¿sabes qué? Quedó pendiente esta parte en donde gustaría que nos hablaras acerca qué dice la neurociencia acerca de la resiliencia. Okay. Porque sí lo mencionaste al principio, pero antes de pasar, ¿qué dice la Biblia? La neurociencia, ¿qué dice? ¿Qué son los descubrimientos que se tienen como para hablar acerca de resiliencia? Ok, pues bueno, sabemos que la neurociencia es la ciencia, ¿no? Que estudia situaciones biológicas, cómo se comporta nuestro cerebro, ¿no? Ante ciertas circunstancias. Entonces, aquí hablamos, habría muchos temas, pero sobre todo esa generación de ese químico de que es el cortisol, ¿no? Entonces, cuando hay mucho estrés, mucha preocupación, pues obviamente esta sustancia agrava nuestra situación física, emocional, y cuando estamos en un periodo muy largo de estrés, está comprobado que cuando hay mucha generación de este químico, nuestra creatividad baja, nuestro sistema inmune baja, la toma de decisiones ya no es tan asertivo. Y así podemos, ¿no? Irnos con otras situaciones pues negativas para nuestra salud, ¿no? Se dice que un cerebro feliz es un cerebro sano, ¿no? Y eso lo vemos con muchísimas situaciones, muchas actividades que tenemos. Por eso es importante, en algún momento platicábamos sobre la gratitud, ¿no? Ser agradecidos, fomentar una sonrisa, que también está comprobado, ¿no? Es decir, generar esos químicos de la felicidad para contrarrestar este químico que nos hace daño.
Entonces, sí, todas las conexiones que hay y todo lo que pasa en nuestro cerebro es bien importante. Entonces, para ser resilientes tenemos que desarrollar las cosas positivas, ¿no? Una sonrisa, ser agradecidos, dejar la queja, y para nosotros poder empezar a sentirnos de una mejor manera, ¿no? Entonces, sí está comprobado, la salud física, emocional van totalmente de la mano, por supuesto. Obviamente, si tú no eres una persona que la sonrisa está al frente, sino que te estás esforzando, no es que seamos hipócritas, porque alguien me dijo, no, esa es hipocresía. No, espérame. Estoy haciendo un cambio de actitud, estoy reaprendiendo. Así es. ¿No? Desaprendiendo para aprender algo nuevo, y no de la noche a la mañana va a aparecer. Entonces la actitud también tiene que ver, o sea, cómo saludo a los vecinos, bueno, a mi esposo, a mis hijos, ¿no? Desde la mañana que comienzo esforzándome a que salga algo bueno de mí. A lo mejor la actitud anterior no era la mejor ni la correcta, pero me voy a esforzar por ser diferente. Exacto. Entonces ahí empezamos, yo supongo. Sí, totalmente, es en el querer. En el querer empieza todo, en la voluntad de decir, híjole, creo que yo no me he mostrado como una persona resiliente últimamente, incluso desde que empezó esta contingencia, a lo mejor yo no he mostrado nada de resiliencia, ni con mis hijos, ni con mi esposo, ni conmigo, ¿no? Entonces esto es algo bien padre que todos podemos rehacernos, podemos cambiar, ¿no? Y pues obviamente Dios nos ayuda precisamente a hacer esos cambios, nos ayuda a tener más fe, nos ayuda a salir adelante, a no detenernos, ¿no? Entonces, obviamente en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de personas que salieron adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues, es Pablo, ¿no? Lo apedrearon, lo maltrataron, ¿no? Incluso se dice que cuando él ya estaba apedreado y que lo daban por muerto, él se levantó y regresó a predicar y no se detuvo. Y eso es resiliencia, porque ya me apedrearon, ya pasé todo ese trauma, ¿no? Todo ese dolor, pero le sigo, y ahora mejor, ¿no? Entonces él de pasar de ser fariseo a cristiano es un cambio, ¿no? Es una transición precisamente, que no es fácil, no son fáciles los cambios, pero yo siempre digo, valen la pena. Al fin de cuentas, valen la pena hacer ese cambio. Yo lo he trabajado con mi carácter, es un cambio, ¿no? Y me ha ido muy bien. Antes no era de mucha sonrisa, ¿no? Ahora le digo a todo el mundo, y ahora creo que trato de sonreírle a todo el mundo sin ser hipócrita para nada, sino que ese cambio que hubo en mí me ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, los cambios que he tratado de hacer en mi vida han sido para ser mejor persona, ¿no? La resiliencia también ha sido, como todo lo podemos desarrollar, pues yo lo he desarrollado como muchas personas a través del dolor, ¿no? Definitivamente. Entonces, Dios nos ha enseñado cómo ser resilientes. Y otro personaje puede ser Job, ¿no? También, ¿no? Que a pesar de la situación, del dolor físico y todo lo que ya conocemos un poco de la historia, él no se detuvo, él no negó, ¿no? a Dios, y él siguió adelante. Y ese es otro, entre muchos, de lo que es la resiliencia. Y pues me gustaría igual y terminar con 2-3 versículos que me encantaron de la palabra en cuanto a resiliencia. Y algo también importante de la palabra de Dios, y es una de las preguntas, es entonces si el creyente en Jesucristo, obviamente sostenido por el poder de Dios, definitivamente, ¿no? Entonces, la clave para la resistencia o la resiliencia en este caso es la fe en el Señor. O sea, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos ya desarrollar la resiliencia porque tenemos fe en nuestro Señor. Entonces, obviamente se comentan algunos pasajes que el enemigo de la resiliencia es la suposición incorrecta de lo que algo va a pasar, ¿no? Y siempre decimos, va a pasar y lo damos por hecho. Entonces eso ya lo comentamos. Entonces cierro con dos versículos. El primero está en Santiago 1:12. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y en Proverbios 24:16 dice, los justos podrán tropezar 7 veces,
pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Resiliencia. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener fe. Debemos de creer en las promesas de Dios y sí, como creyentes, la resiliencia debe de estar en nuestra vida por medio de la fe. Así es, no, quiero decirle algo a usted que nos está escuchando. Vamos a salir adelante. Usted va a salir adelante y saldrá más fortalecido. Quiere decir que saldrá con mayor resiliencia. Para eso son las adversidades. Fácil no está siendo, pero Dios está con nosotros y eso es una gran diferencia. Dios guarda y cuida de su pueblo. Así es. ¿No? Claudia, pues creo que hay mucha información que quedó por ahí ya, sí, ¿no? Sí, pues si me invitan en 8 No, días. claro que sí, vamos a hacer algo. Sí, entonces, claro. Si usted tiene preguntas, yo le voy a pedir que por favor las suba a través de Facebook. Sí, está bien. De Facebook o de YouTube también, para la próxima semana que vamos a continuar con este tema, pueda esta Claudia dar respuesta. Claro que sí. Entonces, no se desconecte y por otro lado, muchas gracias Claudia gracias, en esta pastora. noche por habernos acompañado en este espacio de Hablando Claro, muy bueno como siempre y la verdad muy aportador para todos, ¿no? Sí. Aún hasta para mí. Entonces, gracias. No nos pastor. despedimos, No. creo que nos vamos a estar viendo la próxima semana. Usted no se desconecte, estamos en Hablando Claro. Que Dios le bendiga. Gracias. Por acompañarnos. Gracias, pastor.